Muy buenos días. Vamos a tratar en esta reunión eh, del tema de APIs y los conceptos asociados a los APIs. Em, Se espera que las personas ya hayan leído el entrenamiento previo de Triple D, Domain Driven Design. Bueno, las APIs y los servicios web son dos métodos para integrar aplicaciones. Ambos utilizan protocolos y convenciones para permitir que las aplicaciones se comuniquen entre sí. La terminología de web service obviamente está asociada al concepto de web, al concepto de transporte HTTPS. Digo HTTP y le pongo la S y en el documento siempre está con la S porque HTTP actual, que estamos en la versión 3 de HTTP, eh, obliga que sea con TLS. En las versiones antiguas, HTTP 1.1, uno podía distinguir que HTTP era sobre TLS o sin TLS. Realmente esa discusión es irrelevante en este momento. HTTP es HTTP sobre la capa de TLS o sin la capa de TLS. Puede suceder que efectivamente ustedes vean alguna vez un servicio sin TLS, pero realmente desde el punto de vista de protocolo, lo que me interesa es hablar del protocolo HTTP con sus descripciones. Eso no lo modifica para nada el que vaya con TLS o sin TLS. Pero como les comento, HTTP 1.3 y 1.2 obligan que sea sobre TLS. Como en 2023, claro. Eh, Ahora, el término API no implica que sea sobre HTTP. De hecho, un servicio web sí es por HTTP y por red. Mientras que la expresión API se refiere tanto a las APIs expuestas por web como a las APIs que se invocan directamente como librerías dentro de un lenguaje. La expresión API es mucho más antigua a la aparición de la arquitectura centrada en servicio, SOA, que es un estilo de arquitecturas, es un conjunto de arquitecturas. Eh, y API como tal se refiere a ese mecanismo de que una aplicación o un componente de una aplicación invoque capacidad sobre otro componente. Una API es una interfaz de programación de aplicaciones y ofrece un conjunto de definiciones y convenciones que permiten que un consumidor invoque y obtenga respuesta de un proveedor. Eh, Originalmente las APIs no estaban asociadas con ningún protocolo específico. De hecho, lo que ustedes normalmente van a referirse cuando tengan documentación antigua es que una API puede ser simplemente las partes del lenguaje. Cuando hablamos de Java 11, por decir cualquier cosa, eh, y describimos una funcionalidad absolutamente cualquiera de las que tenemos acá, yo interactúo con los componentes que me dan esa capacidad a través de una API. Luego, es claro que si estamos hablando en este caso de un módulo que vive dentro de Java y dentro de ese módulo utilizamos o vemos una clase que podemos invocar como esta. Esto es una interfase, de hecho, y que tiene unos métodos, get attributes, ¿sí? Y que vemos la declaración de que hace esto, definitivamente actúa como API, y es lo que hemos entendido durante muchos años como API, tanto interno como externo al lenguaje. Puede ser no tanto el API de interno del lenguaje, como en este caso que estoy mostrando, como puede ser un API eh, de una librería externa, por ejemplo, no sé, Apache Camel. Obviamente yo puedo interactuar con los componentes de Apache Camel a través de una API. Pero entendido eso, ya sabemos que las APIs, no todas las APIs son servicios web.
Existen APIs que no son servicios web. Eh, y en ese caso, esas APIs son solo interfaces y no necesitan ni siquiera comunicación por red. Eh, y pueden tener funcionalidades que un servicio web no puede ofrecer. Ya cerré, pero si hubiéramos visto, no sé, una clase o una interfase como Stream en Java que requiere el método collector, necesita que yo le entregue 4 funciones para poder operar. Yo no estoy mandando datos, yo le estoy mandando funciones. Luego en la programación funcional es muy normal que yo tenga APIs que hacen referencia a cosas que es muy difícil enviarlas por un servicio web, porque una función no recibe y acepta y envía y responde datos serializados como JSON o serializados como XML o como sea, pero realmente pues no tanto funciones. Em, por lo tanto, sí, ese término de API lo seguimos manteniendo, pero con la evolución de la infraestructura, de que cada vez nos dependemos más de servicios distribuidos, de que cada vez usamos más HTTP, aparecieron modelos de exposición de capacidades que hacen que aparezcan las APIs web. ¿Qué es una API web? Desde el punto de vista de API, sigue siendo una interfaz de interacción entre dos elementos, pero donde se apoyan para esa interoperabilidad en elementos de red, de forma que yo no necesite estar en el mismo lenguaje o en la misma contexto de ejecución para poder hacer la invocación. Una API web, por ejemplo, una API REST es un verdadero producto de software, ese es otro aspecto importantísimo. Eh, y mientras que de pronto cuando estábamos hablando de Java y los APIs en Java, entendíamos que eso eran componentes. En cambio, una API REST adquiere un sentido mucho más de producto. Producto se vende, un producto se le define un ciclo de vida, yo lo lanzo, le hago mercadeo, la gente lo usa, yo lo tengo que mantener durante un tiempo y después lo retiro del mercado porque tengo un producto mejor. Eso mismo le pasa a un API REST cuando se entiende como un elemento producto. Luego los APIs, la término API, tienen un amplio rango de qué podemos entender por APIs. Estos últimos APIs centrados que definen productos también son APIs y efectivamente también los tenemos que interpretar como APIs. Las APIs web pueden adoptar diferentes estilos de arquitectura como REST, diferentes lenguajes como GraphQL, que es más un lenguaje de consulta, utilizando mecanismos de invocación remota y HTTP y mensajería JSON. Frameworks como gRPC, protocolos como SOAP. Luego, las APIs web pueden tener muchas formas y adicionalmente yo puedo tener APIs web que se entiende como producto consumidor-proveedor, donde el consumidor de pronto es externo. Entonces, en ese caso hablo de APIs públicas, que deben ser definidas basado en que tengo consumidores externos eh, y que esos consumidores externos los tengo que tratar como tales y no puedo usar convenciones o definiciones que sean localizadas o acopladas a formas de construir las cosas al interior de la organización. Por ejemplo, al interior de una organización se puede decir, voy a utilizar una convención de que la moneda pesos colombianos eh, se describe a través de un 0,1 y los dólares 0,3 y los pesos chilenos 0,8. Es una convención válida para un API local, que somos nosotros con nosotros mismos y si todos tenemos esa misma convención, porque eso fue lo que describimos cuando estábamos en triple definiendo el lenguaje ubicuo y llegábamos a que hay una entidad y hay un value object y ese value object 0,1 representa tal moneda, eso es totalmente válido y uno lo puede definir. Pero si estamos con consumidores externos, yo no lo puedo esperar que él se ajuste a esa convención. Yo tengo que adoptar una convención universal externa
a mí, que sea entendible por todos los actores. En ese caso, tendría que adoptar el ISO de moneda y Colombia es COP, Chile es CLP y dólar americano es USD. Eh, y cada una de las monedas del planeta tiene su definición, que tiene una interpretación que no es dependiente de las decisiones internas. ¿Se entiende? Entonces, APIs internas o privadas y APIs públicas. Eh, Adicional, puedo tener también APIs que funcionan en el modelo tradicional cliente-servidor, pero también tengo hoy por hoy los webhooks que nos permiten definir a quién invoco yo cuando se me da un evento, y por lo tanto permiten construir un mecanismo de comunicación en dos direcciones, que es un webhook, que es una función de evolución de llamadas, un callback que se basa en un protocolo HTTP para que dos interfaces de programación se comuniquen en las dos direcciones. Es decir, yo puedo definir, yo lo que ofrezco es eh, el servicio de consulta de saldo. Usted me invoca, obtiene el saldo. Pero voy a definir un webhook. Cuando cambie el saldo, yo, sin que me llamen, lo llamo a usted. Eh, entonces, el trigger de cambio de saldo de pronto hace que yo, cuando define el webhook, eh, efectivamente, ¿qué me van a registrar? ¿A quién tengo yo que invocar? Luego, pues la comunicación se logra en las dos direcciones. Eh, Hablemos de un concepto que es el contrato de API Web. Ya en SOAP, okay, eh, como una forma de implementar APIs Web, hace muchos años se había definido que siempre tiene que haber un contrato. Pero de hecho no es una decisión de un protocolo, es una decisión de un estilo de arquitectura. SOA, la arquitectura, la arquitectura centrada en servicios, ¿sí? O el estilo de arquitectura centrados en servicios, ha definido que su primer principio, tiene varios principios, pero el primero es un contrato estandarizado. ¿Cuáles son los contratos que usamos en el mundo de las APIs? De las APIs web, más concretamente. Vamos a hablar de dos contratos, de dos formas de construir APIs, una REST, servicios REST, eh, y mencionaremos algo de los APIs para los servicios SOAP. Como tal, REST no es un protocolo, no es un estándar, no se rige por estándares, es un estilo de arquitectura, y RESTful es adoptar esos estilos de arquitectura, pero hay un estándar de facto actualmente que es el OpenAPI. ¿Qué es OpenAPI? Es un documento que describe lo que yo quiero que haga el servicio. Esa descripción se hace usando, como ven acá, un YAML, eh, definiendo el nombre de la especificación, en este caso dice Swagger, eh, pero la realidad es que estamos en la versión 3. Eh, Swagger era el nombre que tenía hasta la versión 2, OpenAPI es el que tenemos en la versión 3. Listo. De hecho, voy a limpiar el editor. Y vamos a recargar y aquí nos muestra un OpenAPI versión 3. Entonces, simplemente OpenAPI o Swagger es lo mismo, es simplemente la versión. Y vamos a describir un poco qué tiene por dentro un contrato. El contrato debe tener, o primero, ¿para qué sirve? Un contrato en el mundo de los APIs, realmente sirve para muchas cosas. Sirve para diseñar la API de forma que eh, yo pueda adoptar un modelo de diseñar primero, construir después. Y no construir y que me digan, no, no, así no era, vuelvo a construir y vuelvo a hacer cambios, pero no, todavía, ahora sí se lo presenté a quien lo va a usar y no le gustó y dice que esto no lo puede hacer, sino que tiene que invocar de tal forma. La idea del diseño previo a la construcción es muy importante y nos lleva a que necesitamos
un artefacto que nos permita describir de forma clara la, el compromiso que adquiere tanto el proveedor como el compromiso que adquiere el consumidor del servicio y que se llegue a un acuerdo entre esos compromisos y que todos esos compromisos estén previamente definidos antes de cualquier intento de construcción. Pero una vez ya tengo mi contrato, que es este, yo me puedo apoyar en lo que dice el contrato y en todo lo que definí en el contrato, que en este caso es, tengo este conjunto de paths, con este conjunto de métodos, eh, estos asociados a una entidad que llama PET, estos entidades asociados a una entidad que llama STORE, y estos, todo esto efectivamente es mucho trabajo y quien lo vaya a construir debería poder aprovechar esta definición para poderse construir. Y eso es lo que tenemos con Swagger. Swagger siempre tiene la posibilidad de que yo genero un servidor que va a implementar todo esto. Entonces, si yo le digo que quiero una implementación en escala, ¿el que va a hacer? Descargarme un proyecto que ya tiene toda la estructuración necesaria para construir esto y donde dejó que la implementación está para empezar a conectar esa implementación con la lógica que queremos hacer. Si yo cargo un Swagger dentro de un componente que actúe como intermediario entre el consumidor y el proveedor, puede ser que ahí lo que yo necesito es saber y, y, y qué proveedor tengo de este y qué proveedor tengo del otro, y de alguna forma yo escondo todas las capacidades que me ofrece mi Swagger eh, dentro de lo que me plantea el contrato. Eh, Luego, continuando con el Swagger, la motivación para el Swagger: diseño, apoyo al desarrollo, documentación, pruebas. Si se dan cuenta en este editor, esto es un editor de Swagger, donde tengo aquí el verdadero documento Swagger y aquí tengo una representación visual para humanos que muestra esto de una forma más cómoda, más entendible, pero también, no solamente más entendible, sino que nos da la oportunidad de hacer pruebas. Yo puedo decirle, pero esto que dice acá de hacer la consulta, yo la quiero hacer y quiero hacer la consulta. Luego, él me está mostrando cómo construir y hacer y ejecutar, y de hecho lo acaba de hacer, ejecutó a este proveedor eh, el servicio, y este servicio le dio una respuesta efectivamente en el 200, siguiendo lo que definió el contrato. Luego es una herramienta de pruebas, pero también esta implementación de pronto no fue alguien que construyó eso, sino que simplemente cargó el contrato y dijo, como yo ya sé la mensajería de entrada y la mensajería de salida, y dentro del contrato yo le puedo incluir ejemplos, eh, usemos esos ejemplos como respuestas válidas para lo que me envíen. Es una simulación, es una emulación, pero esa emulación es válida y esa emulación la puedo construir de una forma simple utilizando el Swagger. Como ya hemos visto, es un documento JSON o YAML. Esencialmente, lo mismo, YAML es una representación del JSON más simple para ser escrita por humanos. Pero que tiene asociada una documentación que es la que acabamos de ver. Esta es lo que yo edito, esto es lo que, como lo ven los eventuales usuarios. Es la documentación que me presenta. ¿Qué tiene por dentro o qué elementos tiene una OpenAPI por dentro? Tiene estos que están descritos en este diagrama mental que tiene el OpenAPI, que es el contenedor, tiene el info. Veamos primero esos elementos. Empezamos por OpenAPI. Tiene info, el primer elemento que describe título, descripción, términos de servicio, y ese es el que está descrito acá más adelante. Esos son, ¿qué es un campo info? Es un conjunto de definiciones que están aquí descritas y que me permiten documentar lo que hace mi API. Listo. Aquí en la especificación vemos precisamente eso. Podemos ver el objeto info, y en el objeto info tenemos unos campos y tenemos esa representación, ya sea en JSON o sea en YAML,
de una parte que es común para todas las exposiciones, para todos los recursos que yo quiera exponer en este API. El segundo elemento muy importante, los más importantes están aquí en rojo, hay algunos que son importantes, paths. Path es el más importante. ¿Por qué? Porque es el objeto que representa los recursos. ¿Qué quiero yo exponer? Son los recursos. ¿Y qué acciones puedo ejecutar sobre los recursos? Son los métodos. El campo path representa el recurso que expone la API. Cada path se adiciona a la base URL que se plantee, por ejemplo, voy a exponer esto en un servidor que se llama ciudades.com. Listo, entonces mi path se adiciona a la base, esto sería la base, creando el URL completo, el endpoint completo. Esto es un URI, en este caso un URL, porque también es un localizador, pero primero es un identificador, según lo que nos dice REST. La identificación del recurso está en el request. La identificación, el URI, del recurso termina siendo este y efectivamente el recurso al que estoy haciendo referencia es a este recurso. El path se estructura definiendo niveles de anidamiento jerárquico, como en el anterior caso, countries, cities, Bogotá, donde tengo, y es la costumbre, una colección, un identificador dentro de la colección, o identificación del documento que va a representar el, eh, el, el elemento dentro de la colección. En este caso, co es un país. O sea, aquí espero que si solo le mandara hasta co, esto acá, ¿qué me debería entregar? Una representación del país Colombia. Es decir, un JSON, que sea el documento de JSON, pero yo puedo seguir anidando. Entonces, dentro de JSON yo no, no quiero todo ese documento, yo quiero solamente las ciudades dentro dentro de este documento, y esas ciudades no quiero todas, solamente quiero Bogotá. Entonces, ese modelo, que es una forma tradicional de armar las cosas en REST, va a describir un modelo de colección, identificador del recurso en la colección, subcolección, identificador del recurso en colección, separado por slash, y que debe seguir un estándar de nombramiento no definido por aspectos técnicos, nunca, sino por definiciones de negocio. Es más, lo que hablábamos de triple D, que se esperaba que ustedes tuvieran, ya hubieran leído el documento de triple D. Triple D, como ustedes recuerdan, definió un lenguaje ubicuo, y dentro de ese lenguaje ubicuo definió entidades. Esta entidad countries es el término que utilizamos en ese lenguaje ubicuo, y definió un agregado que efectivamente tiene, pues es una entidad que tiene una agregación de esta ciudad que es este país que es Colombia, tiene por dentro ciudades que son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales. Listo. Todas esas ciudades están dentro de la entidad Colombia y forman una identificación de un recurso, en este caso el recurso de ciudad, claramente. ¿Cuál ciudad? Ciudad de Bogotá. Listo. Todo eso está muy bien y todo eso se debe representar por el path. Entonces aquí vamos a ver que tengo varios paths. El path va a arrancar con un slash pet, en este caso, y va a tener los diferentes verbos, put, post, get, listo. De cada uno de los métodos que tengo, que son estos, van a ser los objetos operación, get, put, post, delete, options, head, patch y trace, cada uno son operaciones. Y cada operación va a tener unos campos, donde uno de los importantes es que recibe, obvio, pero también uno muy importante es que responde. Entonces, si lo vemos acá, veamos el get, dice parámetros, es lo que le va a entrar, ¿sí? ¿Y por dónde le va a entrar? Le va a entrar por query. Y respuestas, tiene objeto 200, objeto 400. Entonces, las respuestas se distinguen por el status code asociado con la respuesta. Entonces, para el status code 200, la respuesta va a ser un contenido que es un arreglo de pets. Pets, que son elementos que también están descritos aquí dentro del Swagger, en la parte de, como lo llaman acá, esquemas. ¿Listo?
o componentes. Listo. Entonces, acá puedo ver, están hablando de PET. Entonces, componentes, order, cliente, address, categoría, usuario, PET. Entonces, la entidad, el elemento PET, descrito aquí por un esquema, dice, tiene ID, nombre, categoría, foto, tag, status. Y es obligatorio nombre y foto. Bien, listo. Esa es la descripción de mi mensaje que se va a usar dentro de mi PAT, eh, específicamente dentro del método, dentro de la operación del PAT. Listo. Entonces, PAT, operación, responses, status, y aquí está describiendo dentro del esquema del contenido de la respuesta. Pero también podemos hablar de los parámetros de entrada, ¿cuáles serían? Entonces, esta es la estructura que acabo de describir. Paths, ítem, operación, respuestas y la descripción dentro de la respuesta. Más adelante hablaremos de parámetros, entonces dejémoslo. Por ahora, hablemos de otro contrato, que es el contrato SOAP. Mientras que Swagger y OpenAPI se describen para los APIs tipo REST. Para los APIs tipo SOAP, utilizamos lo que describió ese sí formalmente, el protocolo, que es WSDL, que es Web Service Description Language, que es un documento, tradicionalmente se lee de abajo para arriba, que describe primero el servicio, es el nombre del servicio, que dependiendo del binding es qué protocolo de exposición voy a utilizar. Binding puede ser HTTP, binding podría ser JMS, podría ser MQ. El binding va a definir el endpoint, porque es como, si es HTTP, pues arranca por HTTPS, dos puntos, slash, nombre de máquina, o si es MQ, pues es MQ, dos puntos. Listo, el protocolo está, es el mismo binding, de alguna forma, y el binding, un tema importante, es que está asociado con la interfase. Esta parte es ya lo que ofrece, esto es cómo se invoca. La parte de la interfase, o port type, tiene el conjunto de las operaciones. Interfaz es el conjunto de operaciones y cada operación tiene una entrada y una salida, y la salida podría ser un fault, que es como se llaman a cuando algo se quiere representar un error en la respuesta, fault. Listo. Las entradas y las salidas se describen por mensajes que a su vez se describen por tipos que están descritos por esquemas XSD, no esquemas JSON, sino esquemas XSD. Muy bien. Los WSL es todos los documentos XML, que son XML, que contengan todos estos elementos, tradicionalmente se guardan en el catálogo de los servicios SOAP, que es un elemento que se llama tradicional, UDDI, que es la herramienta que se usaba para guardar esos WSLs. Luego es un registro de la descripción para el descubrimiento y la integración de los servicios SOAP. Por extensión, a veces esos registros UDI, aunque la especificación era simplemente y específicamente para documentos WSL, a veces se sigue usando el concepto de registry para guardar todos los contratos, incluyendo los SWAP, los Swagger, perdón. Listo, hemos hablado de contrato, pero otro tema muy importante en el contrato es, bueno, tengo el contrato, pero los APIs van evolucionando. Y definitivamente esa evolución necesito gobernarla, porque si esto es como un producto que saco un automóvil y le tengo que dar soporte y le tengo que mantener, en algún momento voy a tener que introducir cambios. De hecho, cada año un carro tiene un nuevo modelo y efectivamente debe haber diferencias de evolución natural. El versionamiento de las APIs es la práctica de etiquetar y mantener diferentes versiones de una API para garantizar la compatibilidad con los clientes existentes, de forma que los actuales usuarios de una API puedan seguir operando o puedan evolucionar a las nuevas funcionalidades de forma ordenada.
Claramente, un modelo de versionamiento permitiría que en algunos casos un consumidor siga invocando la versión antigua que él tenía, si es viable, porque evidentemente el que estemos migrando a todos los elementos en todo momento es un esfuerzo muy grande. Entonces, es normal que yo pueda distinguir cambios menores que hacen que una API que tiene una versión determinada, muchas veces la numeración de versionamiento sigue versionamiento semántico, o sea, la de 3 números. Los cambios menores se referirán al cambio en el segundo dígito. Veamos acá, en este caso, aquí nos dicen que tengo 1.0.0. Este segundo son cambios que son menores, es decir, compatibles no rompen no afectan compatibilidad con la versión anterior. ¿Qué tipo de cambios pueden incluirse ahí? Cambios de tipo agregar nuevas operaciones. Yo le puedo agregar a la 1.1 una operación que no tenía la anterior, y efectivamente quien esté usando la 1.0 no es necesario que se migre porque él solamente tenía las 2 operaciones que existían y aparece una tercera operación, pues no la puede invocar, obvio, pero evidentemente no le daña la compatibilidad. Su servicio que la implementó, que está funcionando, va a seguir funcionando porque tener una operación más no afecta. Igual, yo puedo aumentar parámetros opcionales o puedo volver parámetros que eran obligatorios, los puedo pasar a opcionales porque todos modos ya se están enviando en la versión anterior. Lo que puede suceder en cambio es que yo tenga que hacer un cambio mayor. Yo tengo el 1.0.0 y ahora tengo el 2.0.0 en donde se eliminan operaciones. Eso sí rompe la compatibilidad. Yo tenía 2 operaciones y ahora me quitaron una, ahora tengo una operación. Claro, las invocaciones a esa operación eliminada van a generar error. Por lo tanto, en este caso, un cambio mayor obliga sí o sí eh, que o se mantengan las 2 versiones, 1.0 y 2.0, o una migración obligatoria. Eh, si es que van a retirar la versión 1.0, y eso obliga a que se defina un plan de migración en donde dice, bueno, hasta tal fecha voy a mantener el 1.0, pero todos los consumidores van a tener que moverse. Luego, las dos opciones efectivamente pueden suceder, que hay cambios urgentes, hay cambios eh, que no son urgentes, que sencillamente, hombre, hay un cambio mayor, pero es un cambio mayor que lo voy a dejar las 2 versiones funcionando al mismo tiempo, no hay absolutamente ningún problema. Pero en algunos casos, por cambios regulatorios o por cambios de condiciones, por ejemplo, el producto definitivamente yo me salí de ese mercado, ya no lo ofrezco, yo no puedo seguir ofreciendo una operación asociada a una capacidad, a un préstamo de un tipo que ya no existe. Por lo tanto, sí es obligatorio en esos casos eh, migrar a a, a los consumidores. Eh, Después de hablar de versionamiento, podemos hablar de mensajería de APIs REST. ¿Por qué? Porque es un tema muy normal dentro del mundo de mensajería, dentro del mundo de los APIs. Y es bueno, ¿y cómo nos comunicamos? ¿Cuál es la representación real de los recursos cuando yo entregue, alguien me hace una consulta, yo qué entrego? Eh, API REST, como ya dijimos, es parte de los APIs web. Usan HTTP y por lo tanto utilizamos un patrón de intercambio de mensajería request response que no lo podemos romper. Siempre hay respuesta. Ahora, que no haya contenido en la respuesta es totalmente válido, pero en el fondo hay respuesta, aunque sea solo del HTTP, del estatus del HTTP eh, y de los headers. Eh, Pero entremos un poquito más en detalle. ¿Cómo se describen los parámetros de entrada en un request? Eh, los parámetros de entrada en un Swagger, estos son un pedacito de Swagger de cada cosa, se describen definiendo el nombre del documento, del parámetro que vamos a requerir de entrada, y en el elemento in definimos el port en dónde está. Tenemos 4 tipos de posibilidad de envío de parámetros. Estoy hablando de parámetros, no de body. El body es aparte, es el contenido. Eh, el parámetro puede venir por path y en ese caso es como el ID. Entonces, o como en este caso, podríamos haberlo cambiado por username, que es está en el path. Listo.
O parámetro query, que viene después del interrogante, en donde digo ID, siguiendo este dibujo. En este dibujo que tengo acá, aquí dice, tengo un username que viene por path y que es obligatorio. ¿Y que de qué tipo es? String. O en este, es ID, tipo query, eh, requerido no, es un arreglo de strings. ¿Sí? Ok, entonces ahí es un arreglo que tiene un solo elemento. O nos podrían enviar parámetros por header, en donde este es el nombre del header y este es el valor del header, o por cookies, que tiene un formato un poco más complicado, en donde pues la información viene acá, eh, pero el cookie tiene toda una framework adicional de control de gobierno. También tenemos el contenido, las mensajerías en los body, adicionalmente los parámetros de algunas operaciones, post, put, patch, permiten enviar mensajes en el cuerpo de los mensajes y claramente también hay mensajes en la respuesta. Cuando yo envío un mensaje, yo tengo que describir el formato, el tipo de mensaje y lo envío a través del content type. Entonces tengo dos cabeceras que son importantes. Lo que yo envío, yo estoy enviando un contenido, un body en JSON. Y lo que yo acepto, yo espero yo te mandé un JSON, pero espero que me mandes un PDF. Entonces sería content type JSON, acepte application PDF. Bueno, como sea. Estos son ejemplos de algunos de los más utilizados dentro del REST. JSON, application JSON, XML, XML, texto, texto plano, o JSON Bancolombia, que es application slash bnd bancolombia.b4.json, más JSON. Esto es, yo estoy enviando un Bancolombia B4, que es un JSON, con unas condiciones específicas, y estoy esperando, aceptando, un Bancolombia B4. Listo. Entonces, cuando yo estoy aquí en el Swagger y efectivamente estoy describiendo, busquemos un post, ¿sí? Aquí yo puedo decir, bueno, el request puede venir en JSON, puede venir en XML, o en este caso también dicen que podría venir en XWW form URL encode, o sea, codificado URL. Vamos a cargar otro. Vamos a cargarlo acá, es de Bancolombia Wallet Payments. Aquí, por ejemplo, nos están diciendo respecto a lo que estábamos conversando del accept y el content type. Aquí está el content type que vamos a enviar es un request body, ¿sí? Lo voy a enviar y tiene este content type. Y la respuesta efectivamente podría venir, o en este caso solo puede venir en application BND B4 JSON. Por lo tanto, el accept va a estar definido de esta forma. Listo. Otras tecnologías como SWAP no son tan abiertas. Aquí si ven, estos son 4 ejemplos, pero podría ser cualquiera. PDFs, fotos, audio. REST no tiene ninguna restricción, mientras que en SOAP, no, las cosas tienen que ser sí o sí XML, y el XML, el primer elemento, el primero, afuera debe ser envelope, por dentro debe venir un header opcional, que puede tener cuantos headers quiera, después el body, que puede tener por dentro un contenido definido en el WSL, o podría tener un fault, el tag fault, que es como se representa un error, no con un status code 400 o 500, sino con un mensaje tipo fault, que efectivamente, como se ve acá, podría ser el contenido, el body de la respuesta, y que a su vez puede tener varios tags. Bueno, debe tener estos y puede tener estos otros dos. Full code, full string, full actor y detail, de forma que un error se describe de esa forma. Ahora, lo importante para recalcar es, esta es una mensajería que tiene que ser así, en SOAP las cosas tienen que ser así. Luego, si quiero enviar una foto, tengo que
incluirla dentro de un XML a través de un campo en donde mando la foto. Extendieron SOAP para poder incluir adjuntos eh, usando MIME type. Y efectivamente, en ese caso, hay un mecanismo adicional de envío de contenidos externos, pero sigue siendo controlado por este orden. Recordamos, los métodos o verbos en HTTP son estos, y se utilizan para definir las acciones. REST obliga que uno adopte la semántica impuesta en el protocolo HTTP. HTTP dice que es para algo, se cumple, se tiene que cumplir esa definición del protocolo. Entonces, haremos o sea, bueno, aunque sea el antiguo. Entonces, aquí tengo que estos tienen una interpretación clara y efectivamente está escrito por, por el protocolo HTTP. En este caso, un GET, como todos sabemos, es recuperar información, mientras que un POST es enviar información al, al, al servicio. Los códigos de estatus, aunque, perdón, aunque HTTP, como lo podemos ver acá, ya que tenemos abierta la especificación, define varios conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5. La realidad es que en el mundo de los servicios REST solo se adoptan perdón, estos tres grupos de estatus. La respuesta satisfactoria, los 200, los errores en el cliente, los 400, y los errores en el servidor, los 500, donde aquí ponemos una lista de los más usados dentro del mundo REST. 200 OK, 201 creado, 202 aceptado, 204 sin contenido, 400, los 400 genérico, el bad request, 401 no autorizado, porque no le he enviado algo para asegurar que está autorizado. Por ejemplo, no le he enviado un token de OAuth. Pero puede suceder que evalúe el token de OAuth, reconozco que sí es válido, y por lo tanto voy a intentar darle el permiso, pero de pronto el permiso no es suficiente, porque le dio para sí tiene un token válido, pero es un token para otro tipo de recursos. Entonces, la respuesta ahí sería un 403. Con ese tipo de token no está prohibido que usted tenga acceso a eso. Tenemos otros que nos ayudan a identificar conflictos, que ciertas precondiciones no se dieron, o que el mensaje es demasiado grande, o uno que es normal cuando tengo una plataforma de API Gateway que me controla la frecuencia de invocaciones, o sea, el rate limit, puede ser 429, que es demasiado request. Si yo controlo que yo no puedo hacer más de tantas invocaciones al minuto y superé eso, pues es normal verlo 429. Hablemos entonces de la API Gateway, que es otro concepto importante. El API Gateway es un patrón, no es un producto, es un patrón de arquitectura de software que se utiliza para exponer los servicios internos de las APIs a clientes externos. ¿Cuál es la idea del patrón? Que el API Gateway actúe como intermediario entre los consumidores de los APIs y los proveedores de los APIs. Lo que facilita administración, control de acceso, operaciones de gobierno, seguridad, autorización, autenticación, transformación de mensajes, acceso a flujos, control de frecuencia de las invocaciones, entre otros. Este patrón efectivamente es muy usado y hay muchos productos que lo implementan. Ahora más adelante hablaremos de uno de los productos que es el que usan algunos de nuestros clientes, que es API Connect. Aspectos importantes de API Gateway. Primero, aquí no hay lógica de negocio nunca. Yo no puedo implementar el API acá y decir, no, si es una operación, transacción de mover plata y son más de 50,000 pesos, le voy a cobrar un fee porque, pues,
porque es un descuento muy grande, entonces le aumento el fee que aparece aquí en el mensaje. No, esas cosas son lógica de negocio. La lógica de negocio vive en los elementos que provean la lógica, muy seguramente microservicios que tienen lógica de negocio, pero que no tengan lógica de negocio no implica que no tengan lógica, claro que tienen lógica. Tenemos lógica para lograr soluciones de seguridad, que para cumplir un modelo de seguridad que queremos exponer acá. Eh, por ejemplo, un modelo de seguridad puede incluir aspectos como autenticación, autorización, cifrado para lograr confidencialidad, firma digital para asegurar integridad y autenticación de origen, definiciones de seguridad para auditoría o para evaluación de comportamiento. O podemos plantear que el API Gateway tiene que enrutar, siempre tengo que enrutar, la invocación que viene de afuera y es en ruta al destino. Hay enrutamientos estáticos, siempre invoco al mismo servicio porque si me invocan con el estudiante, entonces pues yo tengo que invocar a este. Pero puede haber enrutamientos de tipo balanceo, los balancer, porque de pronto tengo no una instancia de estas, sino varias instancias, o puede haber enrutamiento basado en header, un header que diga, pero a mí me gusta que me atienda, no sé, VIP, entonces lo invoco al servicio que tiene unos tiempos de respuesta mejores y que lleva a que lo califiquemos como VIP o muy importante. O tratamiento basado en contenido, porque efectivamente yo puedo hablar del contenido y en el contenido puedo identificar, hombre, sí, de pronto el monto es muy alto, entonces eso lo va a atender, pero completo, tal servicio, mientras que otros montos más bajitos los mando a otro servicio. Eso es, no, ya no es lógica de, de negocio, es lógica de enrutamiento, a cuál de esos servicios se lo envío. Lo que sí es importante es que esa lógica de enrutamiento no aumente latencia ni haga más lentos estos servicios. Por lo tanto, no es normal que cuando yo vaya a hacer un enrutamiento dependa de elementos externos. Si necesito de elementos externos, me los tengo que traer antes para que cuando llegue la invocación yo no tenga que invocar aquí para saber si enruto a student, primero voy a este, obtengo la respuesta y con la respuesta ahí sí lo enruto a student. Eso no afecta el desempeño y por lo tanto no es tan esperado. Tengo logs, tengo control de flujo y control de límites de frecuencia. Un consumidor podría estar limitado, solo puede hacer 10 invocaciones al minuto, lo que fuese. Agregación, ya sea de composición, estilo orquestaciones o de alguna forma, algunos tipos de coreografía. Transformaciones, este es un elemento importante que podemos hacer aquí, transformar el mensaje. ¿Cómo así? Sí, podemos recibir, por ejemplo, un JSON y tener que invocar un SOAP XML, recibir un XML y volverlo a transformar a JSON para poderle dar la respuesta al usuario. O no, me manda un JSON y el a quien invoco también trabaja JSON, pero son formatos diferentes. Entonces la estructura del mensaje cambia. Eso lo puede hacer y lo debe hacer también el elemento API Gateway. O una transformación de campo. El campo valía, como decíamos antes, 0,1 porque era la interpretación de que esos pesos colombianos y lo tengo que cambiar por COP. O implementación de CORS. CORS es ese mecanismo que me permite que algunos consumidores de APIs tienen restricción, por ejemplo los browsers, tienen restricción de que no pueden hacer invocación a un origen diferente al que le entregó el recurso. Me explico. Si yo obtuve la aplicación de un dominio que se llama bancolombia.com, yo solo puedo invocar web service APIs a bancolombia.com. Pero en algunos casos, de pronto yo puedo tener, no sé, sufi.com y necesito invocarlo cruzado. Para poder hacer esa invocación, tengo que, quien provee el recurso inicial, tiene que tener unos headers, de incluir el header y el dominio en el que van a estar los dominios destino eh, como, aceptables y debería abrir el permiso de invocar entre dominios. API Gateway es normal que pueda incluir el servicio de CORS y activar la funcionalidad de CORS, inyectándole unos headers dentro
dentro de las respuestas que pasan a través del API Gateway. Un aspecto, claro, importante es dentro de la seguridad es el de tema de autorización y autenticación de los API REST. El más importante realmente no es el de autenticación como lo es en las aplicaciones. Cuando uno construye una aplicación web cualquiera, lo normal es que uno piensa primero en la autenticación y como subproducto de la autenticación, los que están autenticados tienen autorización. En API Gateway realmente la identidad no importa tanto, lo que importa es proteger el recurso. Por lo tanto, lo importante es los permisos de acceso al recurso y eso es autorización. Luego, el primer elemento que normalmente se resuelve en API Gateway es el de la autorización, que es la protección que solo los consumidores, para que solo los consumidores con permiso de acceso al recurso puedan obtener invocaciones válidas, mientras que se rechazan las invocaciones actores que intentan realizar invocaciones que no incluyan el mecanismo de verificación de autorización. La pregunta es, ¿cómo verificamos la autorización? Hoy por hoy utilizamos un framework de autorización que se llama OAuth 2, que lo que hace es delegarle la acción de obtención de un access token al consumidor del API. El consumidor de API, antes de invocarme a mi API Gateway, tiene que pedir al proveedor de tokens que le dé un access token. Con ese access token, nosotros lo vamos a recibir en el API Gateway y vamos a evaluar qué tenemos que hacer para validar que ese access token es válido. Una posibilidad, la normal, es ir al proveedor de token y decirle, vea, tengo este token, ¿es válido? O ya se deslogueó, y ese token me da permiso a qué recursos o a qué verbo sobre cuál recurso, que es el scope. Luego, ¿qué se espera? Que quien invoque el servicio, es decir, traiga better un token, access token, que lo reciba API Gateway lo usa ese para preguntarle al proveedor de OAuth, oiga, esto es válido, esto para qué permiso me va a dar, y efectivamente, después de esa validación, él lo deja invocar el servicio que está invocando o le rechaza la invocación. Eso es autorización, pero en algunos casos es válido que en el API Gateway interpretemos que necesitamos la identidad del usuario y saber que ese usuario es quien dice ser. Luego, para eso, también tenemos posibilidades dentro de, de los API Gateway, y es evaluar los mecanismos que nos permitan identificar la identidad y obtener y verificar la identidad del consumidor. El más normal dentro de API Gateway hoy por hoy es usar, aunque pues, tiene sus limitantes, JWT, que es un formato de tokens, aquí lo tengo abierto. Un token JWT es algo que me pueden enviar como header o como parámetro query o parámetro, pues no es normal en PAT, pero pues podría también. Esto es lo que se llama un JWT y hay de dos tipos. Hay uno que tiene 3 partes como este y hay otros que tienen 5 partes. Estos implican que yo tengo un mensaje que estoy enviando y una herramienta, un elemento para validar ese mensaje. Yo necesito, si estamos hablando del tema de autenticación, yo necesito identificarme, lanzar mi identidad. ¿Dónde va eso? En la parte por ahí. ¿Va cifrado? No, esto es simplemente un cambio de base 64. No tiene, como decir, una F es un 15 o un 1, 1, 1, 1, 1. Pues, sí. No, eso no es un cifrado, es simplemente un cambio de base. Aquí viene la identidad, pero ¿cómo puedo asegurar que esa identidad es dada por John Doe real? Para eso nos apoyamos en mecanismos como firma digital, en donde yo sé que el único que pudo haber firmado un documento es quien tiene la llave privada de la identidad. Como yo conozco la llave pública, yo puedo validar fácil la firma digital. Luego, una una funcionalidad, una típica forma de usar JWT es enviar la identidad y firmar esto más esto con mi llave privada.
por lo tanto genero la firma digital y la envío aquí abajo. Por lo tanto, alguien externo puede decir, hombre, me dijo que él era John Doe, y yo valido que la identidad de John Doe sí genera, sí hace que esta firma digital sea válida. Perfecto. Eso me permite lograr cierta validación usando un token que me lo envían, supongamos, por un header. Ese es muy válido, se usa muy frecuentemente, tiene problemas, por ejemplo, esa validación no depende del tiempo, entonces, y si yo me deslogueo, ¿cómo hago que el JWT diga que ya no quiero estar? Pero claro, la identidad sigue siendo válida, lo que pasa es que yo no tengo como en un login y un password, que yo me logueo y me deslogueo, y cuando me deslogueo, aunque pues yo haya tenido un token, ese token ya no es válido porque ya se deslogueó. Eh, pero bueno, esta es una forma de confirmar identidad. Otra es el mismo token de Access Token que habíamos obtenido acá. Preguntarle no al proveedor de OAuth, sino a otro servidor que proporcione los datos del usuario y que efectivamente nos confirmen que este Access Token solo se le dio a tal identidad, y por lo tanto eso es otro estándar. Eso ya no se llama OAuth, eso se llama OpenID Connect o IDC. O tenemos lo que teníamos antes en las páginas web, que es simplemente mandar un header de autorización definiendo que basic va login y password separado por dos punticos. Listo. Hablemos 2 segundos, porque va a ser muy corto, de API Connect. ¿Qué es API Connect? Es una implementación de un fabricante para lograr una solución completa de API Gateway. Realmente es mucho más que un API Gateway. La realidad es que es toda una familia de productos, un conjunto de productos que me ayudan a lograr el control y gobierno completo de las APIs en una organización, ofreciendo primero una consola administrativa en donde yo voy a registrar mis APIs, voy a definir la implementación de los APIs, pero también voy a definir el gobierno de esas APIs, incluyéndola dentro de unos productos que son los que voy a ofrecerle a mi portal de desarrolladores, que es donde los desarrolladores van a encontrar mis APIs y donde van a ver la documentación. Esto es precisamente API Portal del producto que estamos hablando, de API Connect. Esta es una implementación, simplemente le cambiaron el logo y le cambiaron la página de estilos, pero no es otro producto diferente al de IBM API Connect, con las funcionalidades que están aquí, que se notan. Tiene foros, tiene guías de contenido, tiene preguntas frecuentes, tiene toda esta documentación. Todo eso hace parte de API Portal. Pero volvamos 2 segundos al primer componente, que es el de manejo, que se llama API Manager. ¿Qué es API Manager? Es el componente encargado de la administración centralizada de los APIs y los productos. Este componente ofrece una consola de administración que permite registrar los APIs y escribir las políticas sobre cada servicio, definiendo un diagrama de ensamblaje, el assembly, que permite agrupar las políticas que se deben ejecutar al recibir la invocación del API. Esto incluye transformaciones, mapeos, composiciones e invocaciones hacia los servicios proveedores. Veamos 2 segundos qué es entonces esto. El API Manager es esto, es una consola pues con un servicio y servidor y todas las cosas, pero yo interactúo a través de 2 consolas, pero la que me interesa hablar más importante hoy es esta. Hay otra que se llama Cloud, la administración del Cloud. En esta yo veo el sitio donde puedo construir mis APIs, que es este de Develop, pero tengo también este, que es donde puedo manejar y controlar mis APIs. El concepto de catálogo es muy importante dentro de API Connect porque es a quién le expongo yo mis APIs. Porque yo, a pesar de que yo quiera montar un portal, no es el mismo portal que le tengo que ofrecer, no sé, a empresas de construcción de vivienda, donde lo que van a venderme de pronto es productos ventas, préstamos hipotecarios, o donde necesitan hacer un análisis
de si le van a dar el préstamo, una calificación de riesgo crediticio. Luego, hay APIs que son para un mundo, pero de pronto si yo estoy en una empresa de retail que vende por internet, web, lo que necesita son mecanismos de pago, no tanto mecanismos de financiación. Luego yo puedo construir eh, diferentes catálogos orientando a diferentes universos de consumidores. Y en cada catálogo voy a tener mis productos y cada producto va a tener mis productos, va a tener mis consumidores, los eventuales consumidores que puedan existir. Las aplicaciones que tienen esos consumidores y las suscripciones que esos consumidores tengan a mis productos que tienen APIs. Están las aprobaciones que alguna usuario administrativo va a decir, ah, yo me quiero suscribir a este. Y eso no necesariamente tiene que ser automático y todo esto es parte de esa administración importante de, 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 de qué estoy yo realmente ofreciendo. Entonces, eso es una parte muy importante del API Manager, pero otra parte muy importante es donde desarrollo yo mis APIs. Una API va a necesitar, cuando yo lo quiera construir uno nuevo, voy a necesitar efectivamente el contrato, ya sea un WSL o ya sea un Swagger o OpenAPI, y que yo lo voy a cargar eh, para poder implementar las políticas. Por ejemplo, cojamos cualquiera de estas. Digamos, ownership de una cuenta de depósito. Y aquí tengo varios APIs. Este API, bueno, solo tiene un API. Voy a descargar este. Se llama API Deposit Account. Listo. Voy a proteger eso. ¿Cómo voy a protegerlo? Cargándolo en, en mi API Manager. Y dice que no le gustó porque no le gusta. A ver, carguemos. Tenemos otro. Listo. Eh, ese sí cargó, ese es de Wallet, el que estaba ahí al ladito. Sí, listo. Next, información, le vamos a cambiar de versión 1.01 y lo vamos a cargar. Y él me ofrece, quiere que se lo proteja con Client ID. Client ID es una protección me tiene que enviar una identidad, pero no es la identidad del usuario que se autentica, sino la identidad de la aplicación. ¿Y cómo me la envía? Por alguno de los mecanismos que ya hemos descrito. ¿Sí? Algún header, por ejemplo, me lo pueden enviar por un header de un authorization header, en un header que se llama Client ID. Listo. Y me lo mandan basic. Fantástico, eso es válido. Y Course me va a activar el que él inyecta los headers de Course. ¿Listo? Ya, nos mostró esto que es la descripción de aquí tengo mis paths, aquí tengo de cada path mis operaciones y dentro de cada operación tengo los parámetros esperados y las respuestas definidas. Aquí hay un 200 y eh, el esquema es un transaction response. Eh, Listo, que define que eso es el dato que viene por dentro es data, que es de tipo report data, que tiene tracking number y que tiene, pues, aparece en el esquema. Listo, pero eso es el contrato y está muy bien y quedó cargado. Pero están las que voy a ejecutar en el gateway. En el gateway voy a ejecutar esto que está acá, que es lo que entendíamos antes. Pues se ve que si alguna vez les hablan del assembly, es que están con la terminología de hace dos versiones. Esto lo llaman el ensamblaje. Este es donde yo armo las políticas, que es el ensamblaje, el conjunto de políticas. Y aquí en la opción de políticas tengo la posibilidad de dibujar lo que quiero que haga. Yo quiero, por ejemplo, quiero un mapa.
que me mapee la data entre la entrada y la salida. Entonces, la entrada va a ser esta entrada, este body, listo. Y entonces este es el mensaje que se espera de entrada. Pero de pronto necesito invocar a un servicio que es otra cosa. No he cargado ningún otro servicio, por lo tanto no tengo otros contratos. Pero podría haber cargado yo un WSDL. Y entonces me hubiera descrito otro documento. Voy a poner el mismo solo por mostrar cómo se arma. Y efectivamente lo que haría yo es, bueno, Relation ID va con, no sé, con type, ¿sí? Y QRID va con número. Listo. Entonces, ahí estoy haciendo un mapeo de estructura, una estructura a un lado, a la izquierda, y una estructura a la derecha, y estoy efectivamente armando eh, un, ¿qué? Un mapeo. Eh, listo, ese mapeo es inútil porque evidentemente lo que acabo de hacer es sin prepararlo nada, pero se entiende que lo que quiero yo hacer dentro del ensamblaje es construir todas las políticas y llegaré a algo como lo que podemos ver acá, en donde en Gateway Policies tengo una política mucho más compleja, que es, por ejemplo, descifrar los datos y aplicar temas de seguridad, formatear datos, hacer enrutamientos, por ejemplo, basados en un header, si un header dice algún valor me voy por acá, y si no me voy a otro destino, validar la respuesta, mapear la respuesta con otro mapa, o utilizar eh, un lenguaje que llaman GetWebScript, que es JavaScript, para definir si el status quo es diferente a 200, hago esto o hago aquello. Esto es lo que antes llamaban el ensamblaje. API Portal, que ya lo vimos, cuando yo ya tengo mi servicio, yo lo tengo eh, que exportar, es decir, publicar. Cuando lo publico, ya deja de estar simplemente acá y pasa a Gateway Service para que ese flujo de mediación que está ahí se ejecute. Pero también cuando lo publico aparece en el portal para que la gente sepa cuál es. Y también cuando lo publico, Analítica empieza a darse cuenta o va a estar atento a las invocaciones para que cada invocación se vaya registrando en el sistema de analítica para él saber cuántas invocaciones se han hecho, cuántas salieron bien, cuál es el tiempo de respuesta, cuál aplicación es la que más se usa. Todos esos temas de analítica son muy, muy, muy valiosos dentro del mundo de API Connect. Listo, esta es la charla de conceptos de API y espero que les ayude a lograr tener un entendimiento claro de los conceptos básicos de API. Muchas gracias y hasta la próxima.